El negro vacío del espacio se extendía infinitamente en todas direcciones mientras la enorme flota saperiana se movía por la oscuridad cósmica como depredadores silenciosos a la caza de sus presas. El almirante Crisel permanecía en el puente de mando de su nave insignia, observando el paso de las estrellas a través de la gran ventana que dominaba la pared frontal de la nave. Sus manos, cubiertas de escamas azules, descansaban tras la espalda en la tradicional pose de autoridad que su pueblo había mantenido durante miles de años. El dominio estelar era el orgullo de los apiranos. La flota de la Confederación, de más de 2 kilómetros de longitud y repleta de la tecnología más avanzada que su civilización había creado en 3000 años, había sido la dueña indiscutible de esta sección de la galaxia. Sus elegantes naves, impulsadas por núcleos de energía cristalina, habían explorado cientos de sistemas estelares y habían traído docenas de especies primitivas a su imperio en constante crecimiento. Cada nuevo mundo que descubrían seguía el mismo patrón predecible. Los habitantes locales quedarían asombrados por la tecnología superior de la Confederación, agradecidos de unirse a su pacífico colectivo y finalmente satisfechos de servir como miembros productivos del oficial de navegación de la Sociedad Galáctica. Beltar se acercó al almirante con un bloc de datos que contenía las últimas lecturas de los sensores de su destino actual. Los ojos morados del joven oficial brillaron de emoción al presentar sus hallazgos a su superior. Almirante, nos acercamos a otro sistema solar común y corriente en el borde exterior de la galaxia, informó con el tono militar y nítido que se esperaba de todo el personal de la Confederación. El sistema contiene una sola estrella amarilla con 9 planetas orbitando a su alrededor. El tercer planeta desde la estrella muestra claros signos de desarrollo industrial y parece albergar vida inteligente. El almirante Krix tomó el bloc de datos y revisó la información con el interés despreocupado de quien ha visto este escenario innumerables veces. Las lecturas mostraban un mundo cubierto principalmente de agua con grandes masas de tierra dispersas por su superficie. Ciudades salpicaban los continentes y las señales electromagnéticas indicaban una civilización que recientemente había desarrollado tecnología de radio y capacidades primitivas de vuelo espacial. Otra especie joven lista para unirse a la comunidad galáctica. El almirante reflexionó mientras devolvía el bloc de datos a su subordinado. La tripulación del puente continuaba con sus preparativos rutinarios para el primer contacto, mientras el almirante observaba el sistema estelar que se extendía ante él. En su experiencia, estos mundos primitivos siempre seguían el mismo guión. Los habitantes locales detectaban su aproximación e intentaban ocultarse o enviar rudimentarios intentos de comunicación. La Confederación respondía con demostraciones de su tecnología superior e intenciones pacíficas. En pocos días, los líderes planetarios aceptarían unirse a la Confederación como especie cliente a cambio de acceso a tecnología avanzada y protección contra fuerzas hostiles. A varios años luz de distancia, el capitán Hake Morrison se encontraba en el puente del US Liberty's Edge, revisando los informes matutinos de su personal superior. La nave representaba la cumbre de la ingeniería humana y la culminación de 20 años de intenso desarrollo tecnológico tras los primeros pasos de la humanidad en el espacio interestelar. La nave se extendía a 800 metros desde Bea Stern y contenía los sistemas más avanzados jamás creados por científicos e ingenieros terrestres. Morrison era un oficial militar de carrera que había servido en la Fuerza de Defensa de la Tierra durante más de 15 años antes de ser seleccionado para comandar la nave de exploración espacial más reciente de la humanidad. Su rostro curtido y su cabello canoso delataban años de experiencia en situaciones peligrosas, mientras que su semblante sereno reflejaba la confianza de alguien que había enfrentado adversidades imposibles y sobrevivido. El puente a su alrededor vibraba con silenciosa eficiencia mientras su tripulación monitoreaba los diversos sistemas que mantenían la nave funcionando en el hostil entorno del espacio profundo. La teniente Amy Rodríguez levantó la vista de su estación de sensores con una expresión preocupada en su joven rostro. La oficial de comunicaciones había estado rastreando señales de energía inusuales en los confines de su sistema solar durante las últimas horas, y las lecturas se volvían más nítidas con el paso del tiempo. Señor, estamos detectando múltiples naves desconocidas acercándose desde el sistema exterior, informó al capitán. Las señales de energía no se parecen a nada en nuestras bases de datos, y las naves parecen estar utilizando algún tipo de tecnología de propulsión avanzada. El capitán Morrison asintió con calma y se acercó a examinar las lecturas de los sensores. Los datos mostraban 8 grandes naves moviéndose en formación coordinada hacia el sistema solar interior a velocidades que la tecnología humana convencional no podía igualar. Las naves eran claramente construcciones artificiales, y sus patrones de movimiento organizados sugerían un control inteligente en lugar de fenómenos naturales. Bueno, supongo que el primer contacto acaba de hacerse oficial. Morrison habló con el humor seco que su tripulación ya esperaba de su comandante. La tripulación del puente intercambió miradas al aclararse las implicaciones de la situación.
La humanidad siempre había sabido que otras especies inteligentes podrían existir en algún lugar de la galaxia. Pero encontrarse con ellas era algo que solo existía en discusiones teóricas e historias de ciencia ficción. Ahora se enfrentaban a la realidad del contacto extraterrestre y a la responsabilidad de representar a toda su especie en este momento histórico. Envíen los protocolos de saludo estándar, ordenó Morrison mientras regresaba a su puesto de mando. Secuencias matemáticas, seguidas de representaciones artísticas y patrones lingüísticos básicos, les hicieron saber que somos inteligentes y pacíficos, pero preparados para defendernos si es necesario. La transmisión se extendió por el espacio hacia la flota alienígena que se aproximaba, llevando el primer mensaje oficial de la humanidad a otra especie inteligente. La señal contenía números primos y constantes matemáticas que demostrarían la inteligencia humana, seguidas de imágenes de la Tierra y sus habitantes, y finalmente patrones lingüísticos básicos que podrían permitir la comunicación primitiva. Sin embargo, ocultos en el saludo amistoso se encontraban sutiles indicadores de las capacidades tecnológicas humanas y la preparación defensiva. El almirante Krixtal recibió la transmisión humana con la divertida tolerancia de quien saluda a un niño que acaba de aprender a hablar. Las secuencias matemáticas eran correctas, pero primitivas. Mientras que las representaciones artísticas mostraban un mundo poblado por mamíferos bípedos que recientemente habían desarrollado tecnología nuclear y vuelo espacial básico, los patrones lingüísticos indicaban una estructura lingüística compleja, pero nada que los sistemas de traducción de la Confederación no pudieran descifrar fácilmente. Otra especie ansiosa por unirse a la comunidad galáctica, comentó el almirante Crisel a su tripulación del puente mientras analizaban la transmisión entrante. Parecen ser razonablemente inteligentes para una civilización tan joven, y sus intenciones pacíficas están claramente expresadas en su mensaje. El almirante se volvió hacia su oficial táctico con la confianza de quien había realizado esta misma rutina docenas de veces. Preparen los protocolos de cumplimiento, ordenó en el tono de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. Los incorporaremos a la Confederación como a todos los demás. Comenzaremos con la evaluación estándar de amenazas, seguida de la evaluación tecnológica y el análisis cultural. Una vez que comprendamos sus capacidades, podremos proceder con los procedimientos formales de integración. La flota cefiriana continuó su aproximación a la Tierra mientras ambas partes se preparaban para lo que cada una creía que sería un primer contacto rutinario. El dominio estelar se deslizaba por el espacio con los gráciles movimientos de una criatura nacida para gobernar el vacío entre estrellas. El almirante Krixt observó cómo la nave humana se hacía más grande en su pantalla principal a medida que su nave se acercaba a la primitiva nave que representaba el primer intento de la humanidad de explorar el espacio profundo. La nave de guerra alienígena eclipsaba a la nave humana tanto en tamaño como en aparente sofisticación tecnológica. Sin embargo, algo en el diseño de la nave más pequeña llamó la atención del almirante de maneras que no pudo explicar de inmediato. Comience los procedimientos estándar de evaluación de amenazas. El almirante Krixtell ordenó a su oficial científico mientras las dos naves se acercaban. Quiero un análisis completo de la composición de su casco, sistemas de propulsión, capacidades defensivas y tecnología armamentística. Consideren esto como una evaluación rutinaria, pero asegúrense de recopilar todos los datos necesarios para los protocolos de integración. El oficial científico Nixon activó los sistemas de escaneo más avanzados del dominio estelar y dirigió sus rayos focalizados hacia la nave humana. Los sensores estaban diseñados para penetrar cualquier tipo de blindaje conocido y analizar cada aspecto de la construcción y las capacidades de la nave objetivo. Estos mismos sistemas habían evaluado con éxito cientos de naves espaciales primitivas a lo largo de los siglos, y Nixon esperaba que este escaneo siguiera el patrón habitual de revelar tecnología rudimentaria pero funcional, operada por una especie que apenas había aprendido a abandonar su mundo natal. Las lecturas iniciales parecieron confirmar estas expectativas, ya que los sensores detectaron lo que parecía ser una construcción estándar de casco metálico, construida con sistemas convencionales de propulsión de fusión nuclear. La nave humana medía aproximadamente 800 metros de eslora y mostraba la configuración básica que la mayoría de las nuevas razas espaciales adoptaron para sus primeras naves interestelares. Sistemas de comunicación electromagnética salpicaban el casco, junto con lo que parecían ser equipos de sensores primitivos y sistemas básicos de soporte vital. Análisis preliminar completo. Almirante, Nexabon informó con la confianza de quien realiza una tarea rutinaria. La nave humana parece seguir los patrones estándar de una civilización recién llegada al espacio. Construcción de casco metálico, propulsión de fusión nuclear y comunicaciones electromagnéticas. Nada inusual. Leios. El almirante Krix asintió con satisfacción mientras revisaba los datos iniciales. Las lecturas coincidían perfectamente con sus expectativas y confirmaban que esta sería otra integración directa en la Confederación. Continúen con un análisis más profundo, ordenó.
Quiero información detallada sobre sus sistemas de armas, capacidades defensivas y dotación de tripulación. Cuanto más comprendamos su tecnología, más fácil será incorporarlos a nuestro colectivo. Mientras tanto, a bordo de Liberties, la comandante de Edge, Lisa Park, monitoreó los rayos de escaneo alienígenas que recorrían el casco de su nave. La jefa científica había pasado años estudiando escenarios teóricos de contacto alienígena y reconoció la naturaleza sistemática de los escaneos que realizaba la nave que se aproximaba. Capitán, están realizando un análisis muy exhaustivo de nuestra nave, informó a Morrison. Su tecnología de escaneo es bastante sofisticada, y parecen estar examinándolo todo, desde la composición de nuestro casco hasta nuestros sistemas internos. El capitán Morrison mantuvo la calma mientras observaba la nave alienígena a través de sus propios sensores. La enorme nave representaba una tecnología muy superior a cualquier cosa que la humanidad hubiera conocido antes. Sin embargo, algo en su filosofía de diseño sugería una civilización que nunca se había enfrentado a una oposición militar seria. «Que vean», respondió Morrison con una leve sonrisa que su tripulación había aprendido a reconocer como señal de que su capitán planeaba algo inesperado. «Pero mantengan nuestros sistemas defensivos en modo de espera y asegúrense de que nuestras verdaderas capacidades permanezcan ocultas». Los protocolos defensivos de la nave humana habían sido diseñados por ingenieros militares que comprendían que la información podía ser tan peligrosa como cualquier arma en las manos equivocadas. Si bien los escaneos alienígenas revelaron la estructura y los sistemas básicos del borde de la Liberty, las tecnologías más avanzadas y peligrosas permanecían ocultas tras sofisticados sistemas de enmascaramiento que las hacían parecer algo completamente diferente. La teniente Rodríguez levantó la vista de su puesto de comunicaciones con una emoción apenas contenida. «Señor, ¿deberíamos devolverles el escaneo?», preguntó. «Nuestros sensores están detectando algunos detalles interesantes sobre la construcción de su nave, y creo que podríamos aprender mucho sobre sus capacidades». «Por supuesto», respondió Morrison sin dudarlo. «Análisis de espectro completo. Veamos a qué nos enfrentamos». Los sensores de la nave humana recorrieron la nave insignia seriana con la silenciosa eficiencia de sistemas diseñados por una especie que había pasado siglos perfeccionando el arte de recopilar información sobre enemigos potenciales. Las computadoras cuánticas de la Tierra analizaron cada detalle de la construcción de la nave alienígena, desde sus núcleos de energía cristalinos hasta su elegante diseño de agujeros, mientras que un sofisticado software de reconocimiento de patrones identificó las capacidades defensivas de los sistemas de armas y las áreas de la tripulación. En cuestión de segundos, el análisis se completó y los resultados aparecieron en la pantalla de mando de Morrison. La nave alienígena era, sin duda, tecnológicamente avanzada, pero su filosofía de diseño reveló algo que hizo reflexionar al capitán humano. «Bueno», dijo Morrison en voz baja mientras revisaba los datos. «Esto es realmente interesante». De vuelta a bordo del dominio estelar, el oficial científico Nexon frunció el ceño ante las lecturas de sus sensores mientras los escaneos más profundos comenzaban a revelar detalles que no coincidían con su evaluación inicial. La señal energética de la nave humana era mucho más compleja de lo que parecía al principio, y los rayos de escaneo detectaban sistemas de energía que parecían imposibles para una civilización tan primitiva. «Almirante, estoy detectando señales energéticas inusuales de la nave humana», informó con creciente preocupación. «Parece que tienen múltiples sistemas de energía redundantes, y la producción de energía es significativamente mayor que la que sugería nuestra estimación inicial». El almirante Krixt revisó los nuevos datos con cierto interés en lugar de alarma. La redundancia es común entre las civilizaciones jóvenes. Lo descartó con la arrogancia despreocupada de alguien que nunca se había enfrentado a un desafío serio a la superioridad de la Confederación. Carecen de la eficiencia de una ingeniería adecuada y lo compensan con sistemas de respaldo rudimentarios. Continúe el análisis. Pero a medida que los escaneos penetraban más profundamente en la estructura de la nave humana, la confusión de Nexabón se convirtió en auténtica alarma. Las lecturas de energía no solo eran inusuales. No tenían precedentes en su experiencia con civilizaciones primitivas. La nave humana generaba niveles de energía que se acercaban a los de una confederación avanzada. Las naves de guerra y los sistemas de distribución sugerían capacidades armamentísticas que deberían haber sido imposibles para una raza de carenados espaciales recién llegada. La voz del almirante Nexabón transmitía un temblor de incertidumbre que captó la atención de toda la tripulación del puente. La nave humana no solo utiliza reactores de fusión. Estoy detectando lo que parece ser un sistema de antimateria contenido. La producción de energía es lo suficientemente sustancial como para propulsar naves mucho más grandes que su nave actual. La confianza del almirante Krixt flaqueó. Por primera vez desde el inicio del encuentro.
La tecnología de antimateria estaba clasificada como un avance de nivel 7 en el sistema de clasificación tecnológica de la Confederación. Solo las civilizaciones más avanzadas de la galaxia habían desarrollado con éxito reacciones controladas de antimateria. E incluso entonces, tales sistemas solían encontrarse solo en las naves más grandes y sofisticadas. ¿Cómo había logrado una especie primitiva que apenas había logrado el vuelo interestelar desarrollar una tecnología que algunos mundos miembros de la Confederación aún no dominaban? El escaneo seguía revelando detalles más inquietantes sobre la nave humana. Cada nuevo descubrimiento desafiaba todo lo que los apiranos creían saber sobre los patrones de desarrollo tecnológico. El casco de la nave no era una simple construcción metálica como parecía al principio, sino un complejo material compuesto con lo que parecía nanotecnología autorreparadora. El sistema de armas mostraba conductos de energía capaces de canalizar niveles de potencia que podrían amenazar incluso a los acorazados de la Confederación. Mientras que los sistemas defensivos presentaban redundancias tras redundancias que sugerían una filosofía de diseño centrada en la supervivencia en lugar de evitar el combate, sus sistemas de armas, según Egbon, continuaban con creciente asombro. No están construidos para la captura o la obediencia como los nuestros. Estos parecen ser sistemas de destrucción pura diseñados para eliminar por completo las naves enemigas en lugar de inutilizarlas para el abordaje y la integración. El almirante Crisel observó la pantalla táctica mientras las implicaciones de estos descubrimientos comenzaban a asimilarse. Durante 3000 años, la Confederación se había encontrado con cientos de especies primitivas, y todas habían seguido el mismo patrón predecible de desarrollo tecnológico. Aprendieron a aprovechar la energía nuclear y luego desarrollaron el espacio. El vuelo avanzó gradualmente hacia sistemas más sofisticados a lo largo de siglos o milenios. Pero los humanos, de alguna manera, habían condensado todo este ciclo de desarrollo en unas pocas décadas, manteniendo un enfoque militar que la Confederación IA nunca antes había visto. Su primera nave interestelar no era una nave de exploración ni una nave de contacto pacífico, sino una nave de guerra diseñada para luchar y vencer a enemigos que nunca antes habían enfrentado. El oficial científico Negbon sintió que su confianza se desmoronaba como una piedra antigua a medida que los sistemas de escaneo profundo seguían revelando detalles imposibles sobre la nave humana. Cada nuevo descubrimiento desafiaba todo lo que había aprendido sobre el desarrollo tecnológico durante sus décadas de servicio en la flota de exploración de la Confederación. La lectura que se transmitía a través de su consola pintaba la imagen de una civilización que, de alguna manera, había violado todas las leyes conocidas del avance científico y la evolución cultural. Almirante, el sistema de contención de antimateria no es su única tecnología avanzada. Negbon informó con ansiedad apenas controlada en su voz. Estoy detectando unidades de procesamiento cuántico integradas en las redes informáticas de su nave. La potencia computacional de sus sistemas supera considerablemente la capacidad de nuestra nave insignia. El almirante Krix se acercó para examinar las lecturas de los sensores mientras la incredulidad se mezclaba con la creciente preocupación en su mente. La computación cuántica era una tecnología que la Confederación había perfeccionado recientemente tras siglos de investigación y desarrollo. Incluso sus naves más avanzadas llevaban solo unos pocos procesadores cuánticos para cálculos críticos y planificación estratégica. Sin embargo, la nave humana parecía tener docenas de estos sistemas trabajando en paralelo y coordinados. ¿Cómo es posible?, murmuró el almirante mientras estudiaba el flujo de datos en múltiples pantallas. La tecnología cuántica requiere capacidades de fabricación precisas y una comprensión teórica que debería tardar milenios en desarrollarse. Estos humanos llevan menos de un siglo en misiones espaciales. Según nuestras evaluaciones preliminares, los rayos de escaneo penetraron más profundamente en la estructura de las naves humanas y revelaron logros tecnológicos aún más inquietantes. Los sistemas defensivos de la nave incluían escudos de energía que funcionaban según principios que la división científica de la Confederación aún luchaba por comprender. El blindaje del casco incorporaba metamateriales que podían adaptar sus propiedades en tiempo real para contrarrestar diferentes tipos de fuego. Incluso los sistemas de soporte vital de la nave utilizaban tecnología de procesamiento atmosférico más eficiente que cualquier otra de la flota de la Confederación. El oficial táctico Sarin se unió al creciente círculo de oficiales preocupados alrededor de la estación de sensores mientras revisaba los datos del análisis de armas. Sus ojos morados se abrieron de par en par con alarma al procesar las implicaciones de lo que los escaneos habían revelado sobre la tecnología militar humana. Almirante, sus sistemas de armas no se parecen a nada en nuestras bases de datos tácticas, informó con el tono sombrío de quien comunica noticias catastróficas. Estas no son herramientas de exploración ni medidas defensivas. Todos los sistemas de esta nave están diseñados para una máxima capacidad destructiva. El análisis de armas mostró cañones de energía capaces de atravesar los blindajes más pesados de la Confederación,
lanzadores de plasma que podían derretir las naves enemigas en átomos y sistemas de misiles cargados con ojivas con suficiente potencia explosiva para destrozar pequeñas lunas. Aún más inquietante fue el descubrimiento de que estas armas podían operar de forma independiente, lo que permitía a la nave humana atacar múltiples objetivos simultáneamente con una efectividad devastadora. Además, Sarchin continuó mientras destacaba secciones específicas de la pantalla táctica. Sus sistemas de puntería muestran velocidades computacionales que les permitirían rastrear y atacar a toda nuestra flota antes de que pudiéramos completar un solo bloqueo de armas. Parece que han diseñado esta nave para luchar contra múltiples oponentes al mismo tiempo. El almirante Krixt sintió un escalofrío que se extendía por su cuerpo al comprender el alcance total del avance tecnológico humano. La especie que habían asumido como recién llegados primitivos a la civilización galáctica poseía tecnología militar que podía desafiar a las naves de guerra más avanzadas de la flota de la Confederación. Su única nave de exploración tenía suficiente potencia de fuego para destruir potencialmente a todo su escuadrón. Mientras tanto, a bordo del Liberty's Edge, el jefe de ingeniería, Ben Walls, supervisaba los intentos de escaneo alienígena. Desde su posición en la sección principal de ingeniería de la nave, los protocolos defensivos de la nave humana funcionaban exactamente como estaban diseñados, permitiendo a los alienígenas ver sistemas impresionantes, pero no clasificados, a la vez que mantenían las tecnologías más avanzadas ocultas tras sofisticados campos de enmascaramiento. Capitán, están realizando un análisis exhaustivo de los sistemas de nuestra nave, informó Walls a través de la red de comunicación interna. Su tecnología de escaneo es bastante avanzada, pero nuestras medidas de seguridad se mantienen. Solo ven lo que queremos que vean. El capitán Morrison recibió el informe con satisfacción mientras revisaba su propio análisis de la nave alienígena. Los sensores humanos habían completado su examen de la nave insignia sapiriana, y los resultados pintaron una imagen clara de una civilización que nunca se había enfrentado a una oposición militar seria. Sus naves eran de una eficiencia admirable, pero fueron construidas para la exploración y la expansión pacífica, no para la guerra. ¿Siguen nuestros sistemas clasificados correctamente enmascarados?, preguntó Morrison mientras estudiaba la evaluación táctica de la flota alienígena. Sí, señor, confirmó Walls. El reactor de antimateria parece ser un simple sistema de fusión para sus sensores. Nuestras computadoras cuánticas se parecen a procesadores convencionales. Los conjuntos de armas se leen como sistemas defensivos básicos. Incluso nuestro blindaje avanzado se muestra como un blindaje metálico estándar. La DRA. Ellen Carter levantó la vista de su estación de xenobiología, donde había estado analizando las firmas biológicas detectadas a bordo de las naves alienígenas. Su curiosidad científica se vio compensada por una creciente preocupación a medida que procesaba las implicaciones de lo que habían aprendido sobre sus visitantes. Capitán, basándome en la configuración de su nave y en lo que vemos en sus procedimientos de escaneo, creo que esperaban encontrar una civilización completamente indefensa aquí afuera. Su error, respondió Morrison con la tranquila confianza que lo había convertido en uno de los comandantes militares más respetados de la Tierra. ¿Cuál es nuestra evaluación completa de sus capacidades, doctora Carter? La xenobióloga consultó sus informes de análisis antes de responder. Honestamente, señor, su tecnología es impresionante en muchos sentidos. Sistemas de energía avanzados, ciencia de materiales sofisticada y capacidades computacionales que demuestran una auténtica innovación. Sin embargo, sus armas están diseñadas principalmente para incapacitar y capturar, no para destruir. Sus sistemas defensivos se centran en evitar el daño en lugar de absorberlo y sobrevivir. Morrison asintió pensativo mientras consideraba las implicaciones tácticas. Son conquistadores, no guerreros, concluyó. Han pasado miles de años enfrentándose a civilizaciones primitivas que podrían ser fácilmente superadas por tecnología superior. Nunca han necesitado desarrollar armas diseñadas para luchar contra iguales. El capitán humano volvió su atención a la nave alienígena mientras sus oficiales tácticos completaban su análisis de las capacidades de la flota ceteriana. Las 8 naves eran, sin duda, tecnológicamente avanzadas, pero fueron diseñadas según una filosofía completamente diferente a la de las naves humanas. Mientras que las naves humanas se construían para luchar y sobrevivir contra adversidades imposibles, las naves alienígenas se construyeron para la exploración eficiente y la integración pacífica de civilizaciones más débiles. Señor, el teniente Rodríguez interrumpió sus pensamientos al ver nuevas lecturas de los sensores en su consola. Detecto que se acercan más naves humanas desde las profundidades del sistema solar. Parece que nuestro escuadrón de escolta ha llegado antes de lo previsto. El almirante Crixto sintió que su temperatura bajaba varios grados al detectar la llegada de refuerzos humanos. El de táctico.
La pantalla mostró 6 naves adicionales que se dirigían hacia su posición desde el sistema solar interior, y las señales de energía indicaban que estas naves eran significativamente más grandes que la primera nave humana que encontraron. La voz del almirante oficial táctico Sar Chen transmitía un pánico apenas controlado mientras procesaba los nuevos datos de los sensores. Las naves humanas que se acercaban no eran naves de exploración. Parecían ser naves de guerra dedicadas, y son mucho más grandes que cualquier otra de nuestra flota actual. La nave líder mostraba una señal de energía que superaba la potencia total de nuestra nave insignia. La tripulación de mando sapiriana observaba con creciente horror cómo sus sensores revelaban el verdadero alcance de la preparación militar humana. La nave que habían asumido como el primer intento primitivo de la humanidad de exploración interestelar era en realidad la nave más pequeña de una flota de naves de guerra capaz de reducir al escuadrón de la Confederación a escombros cósmicos en cuestión de minutos. El oficial científico Nexabón completó su análisis final de la tecnología humana y se giró hacia su almirante con la expresión de quien acababa de presenciar lo imposible. Almirante, he terminado de procesar todos los datos disponibles sobre el desarrollo tecnológico humano, informó en un susurro. Estos humanos no desarrollaron el vuelo espacial y luego lo armaron como cualquier otra civilización que hemos conocido. Primero lo armaron todo y luego lo trajeron al espacio. La terrible verdad se asentó sobre el puente sapirano como un sudario. A medida que las implicaciones se hicieron evidentes, se encontraron con una especie que abordaba el desarrollo tecnológico desde una perspectiva fundamentalmente diferente a la de cualquier otra civilización en la historia galáctica registrada. Mientras otras razas habían desarrollado el espacio, los viajes para la exploración, el comercio y la expansión pacífica, la humanidad había construido sus capacidades interestelares asumiendo que tendrían que luchar por su supervivencia contra enemigos desconocidos. El almirante Krixt observó la pantalla táctica, que mostraba 7 naves de guerra humanas acercándose a su posición, y se dio cuenta de que su flota de naves de exploración estaba a punto de enfrentarse a un enemigo. No estaban preparados para luchar. El almirante Krixt convocó una reunión táctica de emergencia ante la terrible realidad de su situación, que se volvió imposible de ignorar. El puente del dominio estelar se había transformado de un lugar de autoridad segura en una escena de pánico apenas controlado, a medida que un oficial tras otro informaba de descubrimientos cada vez más inquietantes sobre las capacidades militares humanas. La especie que esperaban que se integrara fácilmente en la Confederación se había revelado, en cambio, como el oponente más peligroso que los sapiranos jamás habían encontrado. Necesito un análisis táctico completo de la flota de inmediato, ordenó el almirante mientras su personal superior se reunía alrededor de la pantalla holográfica central. Todos los sistemas de armas, capacidades defensivas y opciones estratégicas disponibles. Quiero saber exactamente a qué nos enfrentamos y cuáles son nuestras posibilidades si esta situación se torna hostil. Los oficiales tácticos se arquearon y activaron los protocolos de análisis de la flota, comenzando a recopilar datos de las 8 naves de la Confederación. Los resultados pintaron un panorama sombrío de una fuerza diseñada para la exploración y el contacto pacífico, en lugar del combate militar. Sus naves llevaban sofisticados equipos de escaneo, sistemas de comunicación avanzados y suficiente potencia de fuego para someter civilizaciones primitivas, pero nada comparable a los devastadores arsenales detectados a bordo de las naves humanas. Almirante, nuestra flota consta de 8 cruceros de exploración con armamento estándar de la Confederación, informó Saren mientras los datos tácticos aparecían en las pantallas. Cada nave lleva cañones de plasma diseñados para inutilizar naves enemigas, redes de energía para capturar naves que huyen y escudos defensivos optimizados para desviar proyectiles primitivos. Nuestra potencia de fuego combinada es suficiente para pacificar a la mayoría de las civilizaciones recién contactadas. El oficial táctico hizo una pausa mientras procesaba el análisis comparativo entre las capacidades de la Confederación y las humanas. Las cifras eran tan desiguales que duplicó sus cálculos antes de continuar con su informe. Sin embargo, almirante, las naves humanas muestran sistemas de armas diseñados exclusivamente para la destrucción, no para la captura. Sus cañones de energía parecen capaces de atravesar nuestro blindaje más pesado. Sus sistemas de misiles llevan ojivas que podrían romper nuestros cascos con un solo impacto. Sus sistemas defensivos están diseñados para absorber cantidades masivas de daño mientras continúan luchando. El almirante Krixt estudió la comparación táctica con creciente desesperación a medida que la realidad matemática se hacía innegable. Su flota de exploración había sido diseñada para abrumar a las civilizaciones primitivas mediante la superioridad tecnológica y la negociación pacífica. Los humanos habían construido sus naves para luchar y vencer a enemigos que poseían tecnología comparable o superior. La diferencia fundamental. La E en filosofía de diseño significaba que incluso una sola nave humana podría destruir varias naves de la Confederación. Además, Saren continuó con la objetividad clínica de quien informa sobre un desastre natural.
Sus sistemas de objetivos muestran velocidades de cálculo que les permitirían atacar a toda nuestra flota simultáneamente. Esta única nave humana podría apuntar armas a nuestras 8 naves y disparar salvas coordinadas antes de que pudiéramos completar las soluciones de objetivos en su nave. El oficial científico Negbon se acercó a la pantalla táctica con datos de análisis adicionales que empeoraron aún más la situación. Su examen detallado de la tecnología humana había revelado principios de diseño que violaban todo lo que la Confederación entendía sobre el comportamiento civilizado y el desarrollo tecnológico. Almirante, he completado mi evaluación de las capacidades defensivas humanas y los resultados son profundamente preocupantes. El oficial científico activó pantallas holográficas adicionales que mostraban esquemas detallados de la construcción de naves humanas y los sistemas defensivos. Cada revelación añadía otra capa de imposibilidad a una situación ya sin precedentes. Sus sistemas defensivos muestran redundancias construidas sobre redundancias, explicó mientras los datos se transmitían por múltiples pantallas. Escudos de energía que pueden absorber impactos directos de armas comparables a las nuestras. Blindaje reactivo que se adapta para contrarrestar diferentes tipos de ataque. Redes de defensa puntuales que pueden interceptar misiles y rayos de energía. Protocolos de emergencia que permiten que los sistemas de protección contra daños sigan funcionando incluso después de daños catastróficos. El almirante Krixt sintió que su visión del mundo se desmoronaba al procesar las implicaciones de lo que le decían sus oficiales. En 3000 años de expansión galáctica, la Confederación se había encontrado con cientos de especies inteligentes, y cada una de ellas había seguido patrones predecibles de desarrollo tecnológico y social. Construyeron ciudades, luego naciones, y finalmente lograron el vuelo espacial y desarrollaron civilizaciones interestelares pacíficas. Ninguno de ellos se había acercado jamás a las estrellas con la suposición de que tendrían que luchar por su supervivencia. Parece que construyeron esta nave esperando librar un combate a vida o muerte contra enemigos desconocidos. Negbon continuó, todos los sistemas de su nave tienen sistemas de respaldo, y esos sistemas de respaldo tienen sus propios sistemas de respaldo. Se han preparado para escenarios que nunca hemos tenido que considerar porque nunca nos hemos encontrado con una oposición que pudiera amenazar nuestra superioridad tecnológica. Mientras tanto, a bordo de Liberty's Edge, el capitán Morrison recibió su propia evaluación táctica del alienígena, que huyó de manos de su oficial de armas, el teniente comandante Ryan Blake. El análisis confirmó lo que Morrison sospechaba desde el principio del encuentro. Los alienígenas poseían una tecnología impresionante, pero nunca se habían visto obligados a desarrollar la brutal eficiencia que implica luchar contra enemigos decididos. 8 naves en total, señor, informó Blake mientras resaltaba cada nave en la pantalla táctica. Tecnología avanzada e ingeniería sofisticada, pero están construidas para la exploración y lo que parecen ser acciones policiales más que combate militar. Sus armas ciertamente podrían dañarnos, pero están diseñadas para incapacitarnos y capturarnos en lugar de destruirnos. La comandante Park revisó los datos xenobiológicos que había recopilado sobre la tripulación alienígena y su aparente trasfondo cultural. Su análisis pintó la imagen de una civilización que había alcanzado el dominio galáctico mediante la superioridad tecnológica en lugar de la conquista militar. Capitán, basándose en la configuración de sus naves y los procedimientos de escaneo, parece que nunca han encontrado resistencia seria por parte de otras especies. Su enfoque para el primer contacto asume que tratarán con primitivos que estarán agradecidos por la oportunidad de unirse a su civilización. ¡Qué suerte tienen!, dijo Morrison en voz baja mientras consideraba la situación táctica. Han tenido 3000 años de expansión pacífica, mientras que la humanidad dedicó ese mismo tiempo a aprender a matarse entre sí de forma más eficiente. Señor Walsh, ¿cuál es nuestra situación si este encuentro sale mal? El jefe de ingeniería Walsh consultó su sistema. El estado se muestra antes de responder con la confianza de alguien que comprende exactamente lo que su nave puede hacer en combate. Todos los sistemas funcionan a su máxima eficiencia. Capitán, las armas están cargadas y listas, los escudos están a plena potencia y nuestro reactor de antimateria funciona dentro de los parámetros normales. El escuadrón de escolta estará dentro del alcance de las armas en 15 minutos. Además, señor, continuó Walsh, nuestros sistemas defensivos están diseñados para soportar un combate sostenido contra múltiples oponentes. Incluso si logran dañar nuestros sistemas principales, contamos con sistemas de respaldo redundantes que nos mantendrán en la lucha. Esta nave fue construida para sobrevivir y vencer contra todo pronóstico. El almirante Krix observó con creciente horror cómo 6 naves humanas adicionales aparecían en sus sensores, moviéndose en perfecta formación hacia su posición. El análisis táctico de estas naves de refuerzo mostró señales energéticas que eclipsaban cualquier cosa en la Confederación. Flota y conjuntos de armas que podrían reducir sus naves de exploración a átomos.
La voz del segundo almirante, el oficial táctico Saren, tenía el tono monótono de alguien que informa de una catástrofe inevitable. Las naves humanas que se aproximan son significativamente más grandes que su primera nave. La nave líder parece ser un acorazado dedicado con una señal energética que supera la potencia combinada de toda nuestra flota. Si estas naves nos enfrentan en combate, nuestras posibilidades de supervivencia son prácticamente nulas. El oficial científico Negbon completó su análisis final de la doctrina militar humana y se giró hacia su oficial al mando con la expresión de quien ha presenciado algo incomprensible. Almirante, he revisado todos los datos disponibles sobre el desarrollo tecnológico humano y la planificación estratégica. Estos humanos no alcanzaron la capacidad interestelar mediante la exploración pacífica y el avance gradual, como todas las demás especies que hemos conocido. El oficial científico hizo una pausa mientras buscaba palabras para describir lo que había descubierto. Desarrollaron toda la tecnología primero como arma y luego la adaptaron para fines pacíficos. Sus reactores de fusión comenzaron como bombas. Sus computadoras fueron diseñadas para calcular trayectorias de misiles. Su ciencia de materiales se desarrolló para construir mejores blindajes y proyectiles más efectivos. Incluso su programa espacial comenzó como una iniciativa militar para lanzar armas a distancias intercontinentales. La terrible verdad se apoderó de la tripulación de mando sapiriana al comprender que se enfrentaban a algo completamente ajeno a su experiencia o comprensión. La humanidad no se había convertido en una civilización espacial. Y a pesar de su naturaleza violenta, habían traído consigo su capacidad de violencia a las estrellas y construido toda su infraestructura interestelar bajo la premisa de que tendrían que luchar por su supervivencia. El almirante Krixt observó la pantalla táctica que mostraba 7 naves de guerra humanas acercándose a su posición y comprendió que estaba presenciando el fin del dominio de la Confederación en este sector. El puente del dominio estelar se sumió en un silencio inquietante mientras el peso de su imposible situación se cernía sobre la tripulación de mando safirana como una manta sofocante. El almirante Krixt permaneció inmóvil ante la pantalla táctica, observando cómo 7 naves de guerra humanas se movían en formación de ataque con la precisa coordinación de depredadores que habían pasado generaciones perfeccionando el arte de la violencia coordinada. Cada oficial alienígena en el puente comprendió que presenciaban algo que cambiaría radicalmente el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. El oficial científico Negbon rompió el silencio opresivo al completar su análisis final del desarrollo tecnológico y la evolución cultural humana. Su voz tenía el tono hueco de alguien que acababa de descubrir que todo lo que creía sobre el universo era erróneo. Almirante, he terminado de procesar todos los datos disponibles sobre la civilización humana y su enfoque del avance tecnológico, informó mientras observaba las lecturas que desafiaban todos los principios de desarrollo pacífico que la Confederación había observado en miles de mundos. El oficial científico activó una pantalla completa que mostraba el árbol tecnológico completo que la humanidad había seguido durante su rápido avance, desde primitivos habitantes de la superficie hasta guerreros interestelares. Cada paso en su desarrollo reveló el mismo patrón inquietante de innovación militar, impulsando el progreso civil en lugar de la exploración pacífica que había caracterizado a todas las demás especies espaciales en la historia galáctica registrada. Estos humanos no desarrollaron el vuelo espacial y luego decidieron convertir su tecnología en armamento como otras civilizaciones. Nexabon explicó mientras los datos fluían por múltiples pantallas. Primero lo armaron todo y luego adaptaron esas armas para los viajes espaciales. Su tecnología de cohetes comenzó con misiles balísticos intercontinentales. Sus sistemas informáticos se diseñaron originalmente para calcular trayectorias de artillería y sistemas de lanzamiento de armas nucleares. Su ciencia de materiales se desarrolló para crear mejores blindajes y municiones más destructivas. El almirante Krixt absorbió esta información con la creciente comprensión de que su especie se había encontrado con algo completamente sin precedentes en 3 milenios de exploración galáctica. Todas las demás civilizaciones con las que habían contactado habían alcanzado la capacidad interestelar gracias a la curiosidad, los avances científicos y el deseo de explorar el cosmos. La humanidad había llegado a las estrellas asumiendo que tendrían que luchar por su supervivencia contra enemigos desconocidos y preparándose en consecuencia. Todo su enfoque del desarrollo tecnológico ha sido moldeado por la guerra constante entre su propia especie. Nexabon continuó a medida que aparecían más datos inquietantes en las pantallas. Mientras que otras civilizaciones estaban en desarrollo artístico, literario y filosófico, los humanos perfeccionaban métodos cada vez más eficientes para matarse entre sí. Han pasado miles de años en un estado de continua competencia militar que ha impulsado su tecnología a un ritmo sin precedentes. La revelación golpeó a la tripulación del puente sapiriano como un golpe físico al comprender las implicaciones de lo que escuchaban. La humanidad no se había vuelto peligrosa a pesar de haber logrado los viajes interestelares.
Habían logrado viajar interestelarmente porque eran peligrosos y habían traído consigo esa capacidad fundamental para la violencia a las estrellas. Mientras tanto, el capitán Morrison, de pie en el puente de Liberty's Edge, observaba a la flota alienígena a través de su despliegue táctico mientras consideraba la delicada naturaleza de este escenario de primer contacto. El capitán humano comprendió que las decisiones que se tomaran en los próximos minutos determinarían si la humanidad entraba en la civilización galáctica como un aliado pacífico o como una fuerza conquistadora que otras especies temerían e intentarían destruir antes de que pudieran expandirse más allá de su sistema natal. El capitán Rodríguez, oficial de comunicaciones, informó: «Estamos recibiendo múltiples intentos de transmisión de la flota alienígena. Sus señales parecen estar dirigidas a nuestro escuadrón de escolta y no a nuestra nave individual. Creo que intentan evaluar nuestra capacidad militar total». Morrison asintió mientras revisaba la situación táctica desde su puesto de mando. 7 naves de guerra humanas se enfrentaban a 8 naves de exploración alienígenas en una confrontación que podría determinar el futuro de la expansión humana en la galaxia. Los alienígenas claramente poseían tecnología avanzada, pero sus naves estaban diseñadas para el contacto pacífico en lugar de la guerra. Si este encuentro se tornaba violento, la humanidad ganaría decisivamente. Pero el costo en términos de relaciones galácticas podría ser catastrófico. «¿Cuál es el estado de nuestro escuadrón de escolta?», preguntó Morrison a su oficial táctico. «Todas las naves se reportan listas para el combate, capitán». El teniente comandante Blake respondió: «La US Defiance, la US Retribution, la US Victory, la US Honor, la US Kerry y la US Justice son una formación de ataque óptima y esperan sus órdenes. La potencia de fuego combinada es suficiente para eliminar a la flota alienígena en aproximadamente 30 segundos si se muestran hostiles». Morrison consideró las implicaciones de comandar una superioridad militar tan abrumadora en el primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena. El escuadrón de escolta representaba las mejores naves de guerra que el complejo militar industrial de la Tierra jamás había producido, y cada nave poseía suficiente poder destructivo para esterilizar mundos enteros si fuera necesario contra la flota de exploración alienígena. Representaban un dominio tecnológico y táctico absoluto. El almirante Kriegs recibió informes de sus oficiales tácticos que confirmaban lo que ya sabía. Su flota de exploración no podría sobrevivir al combate contra las naves de guerra humanas. Incluso si todas las naves de la Confederación concentraran su fuego en un solo objetivo, los humanos habían alcanzado una superioridad militar tan abrumadora que la resistencia no solo sería inútil, sino suicida. El almirante oficial táctico Sarin informó con desesperación apenas controlada: «El análisis comparativo muestra que su escuadrón de escolta podría destruir toda nuestra flota antes de que pudiéramos infligir daños significativos a una sola de sus naves. Su tecnología de armas, sistemas de escudos y defensas. Nuestras capacidades superan las nuestras por un margen tan significativo que un enfrentamiento resultaría en nuestra completa aniquilación». El almirante estudió las proyecciones tácticas una última vez antes de aceptar la realidad matemática de la situación. 8 naves de exploración de la Confederación, diseñadas para el contacto pacífico y el descubrimiento científico, se enfrentaban a 7 naves de guerra humanas construidas para la guerra total por una especie que había pasado milenios perfeccionando el arte de la violencia. El resultado de cualquier combate era tan cierto como las leyes de la física. El capitán Morrison abrió un canal de comunicación con la flota alienígena tras considerar cuidadosamente sus palabras y su posible impacto en las futuras relaciones entre humanos y alienígenas. Su transmisión representaría la primera declaración diplomática oficial de la humanidad a otra especie inteligente y marcaría la pauta para todas las interacciones posteriores entre los humanos y la comunidad galáctica, naves aerianas. Les habla el capitán Jake Morrison de la nave Liberty's Edge de la Tierra Únida. Comenzó con la serena profesionalidad que lo había convertido en uno de los comandantes militares más respetados de la Tierra. Agradecemos su visita a nuestro sistema solar y agradecemos la oportunidad de contactar con representantes de la civilización galáctica. Estamos preparados para discutir relaciones pacíficas, acuerdos comerciales, intercambio cultural y cooperación mutua entre nuestras especies. Morrison hizo una pausa para que los sistemas de traducción procesaran sus palabras antes de continuar con un sutil pero inconfundible cambio de tono. También estamos preparados para defender nuestro planeta natal, nuestra gente y nuestro territorio soberano. Ouri con todos los sistemas de armas, capacidades defensivas y recursos militares a nuestra disposición. La decisión sobre cómo se desarrollará este encuentro es totalmente suya. La transmisión se transmitió a través del espacio a la flota sapiriana, con el peso de un ultimátum entregado por alguien que poseía el poder absoluto para imponer su voluntad.
El almirante Kriegs escuchó las palabras del capitán humano mientras observaba las exhibiciones tácticas que mostraban la imposible superioridad militar de la especie que esperaba dominar fácilmente. El almirante observó su exhibición táctica una última vez antes de tomar la decisión que preservaría su flota y posiblemente salvaría a toda su civilización de las consecuencias de provocar la ira de la humanidad. 8 naves de exploración de la Confederación, diseñadas para la expansión pacífica, se enfrentaron a 7 naves de guerra humanas construidas por una especie que abordaba cada problema asumiendo que podría necesitar matar para encontrar una solución. Abran un canal de comunicación. El almirante Kriegs comandó con la dignidad de quien acepta la derrota inevitable. Honorables humanos, la Confederación Ceteriana extiende saludos de paz y amistad a su especie. Venimos en busca del diálogo, la comprensión mutua y el establecimiento de relaciones pacíficas entre nuestras civilizaciones. No tenemos intenciones hostiles hacia su gente ni su territorio. Al iniciarse los protocolos formales del primer contacto, el oficial científico Negbon hizo una última anotación en su diario personal que con el tiempo se convertiría en lectura obligatoria en la Academia Naval de la Confederación. Hoy aprendimos que algunas especies no se convierten en superdepredadores conquistando la galaxia. Algunas especies se convierten en superdepredadores al hacer que la galaxia tema intentar conquistarlas. El escaneo de la nave de guerra de la Tierra reveló más que tecnología humana. Reveló la naturaleza humana y la filosofía fundamental que impulsaba su enfoque de la existencia en un universo potencialmente hostil. En ese momento, todos los oficiales alienígenas de la flota de la Confederación comprendieron que se habían topado con algo que cambiaría el equilibrio del poder galáctico para siempre. Los humanos habían llegado a las estrellas no como exploradores en busca de conocimiento ni como comerciantes en busca de ganancias, sino como guerreros que eligieron.